carecieran de importancia, sino precisamente porque la tenían, nombres que fueron silenciados, distorsionados, reducidos a sombras para que una verdad incómoda nunca llegara a la luz. Y entre todos esos nombres hay uno que la institución religiosa más poderosa del mundo decidió enterrar bajo capas de doctrina, malinterpretación y control narrativo. María Magdalena. Pero lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspirativa ni una especulación moderna. Es el resultado de décadas de investigación histórica, análisis de textos antiguos suprimidos, testimonios arqueológicos y el trabajo meticuloso de investigadores como J. Conta Benítez, quien dedicó gran parte de su vida a desentrañar los misterios que rodean la figura más censurada del cristianismo primitivo. Porque María Magdalena no fue lo que te dijeron, no fue la prostituta arrepentida, no fue la pecadora redimida por la misericordia de Cristo, no fue la mujer secundaria que observaba desde lejos, fue algo mucho más profundo, algo tan central en el mensaje original de Jesús, que su verdadera identidad tuvo que ser borrada para que el poder eclesiástico pudiera construirse sin amenazas. Y aquí está la primera revelación que casi nadie menciona. En los evangelios canónicos, aquellos que fueron seleccionados oficialmente por la Iglesia en el siglo IV, María Magdalena aparece más veces que casi todos los apóstoles. Está presente en la crucifixión cuando los demás huyeron. Está en la tumba vacía. Es la primera en ver a Jesús resucitado. Es ella quien recibe la misión de anunciar la resurrección a los demás discípulos. Pero entonces, ¿por qué fue reducida a una nota al pie? ¿Por qué su papel fue minimizado hasta casi desaparecer? Porque revelar quién fue realmente María Magdalena habría significado reconocer que el cristianismo original no era lo que luego se institucionalizó. Habría significado admitir que las mujeres tenían un rol central en la enseñanza espiritual. Habría significado cuestionar la estructura jerárquica que se construyó sobre una interpretación selectiva y manipulada de los textos sagrados. Durante siglos, generaciones enteras crecieron creyendo una versión distorsionada. Pero los textos que fueron excluidos de la Biblia, aquellos que fueron escondidos en cuevas del desierto egipcio, aquellos que fueron declarados heréticos por los concilios eclesiásticos, cuentan una historia radicalmente diferente. Una historia donde María Magdalena no es periférica, sino central, donde su relación con Jesús no es de discípula lejana, sino de compañera espiritual, de apóstol entre los apóstoles, de portadora de enseñanzas que fueron consideradas demasiado peligrosas para ser transmitidas abiertamente. Y esto no es especulación. Cuando en 1945 se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, el mundo tuvo acceso a evangelios completos que habían sido prohibidos, entre ellos el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás. Textos que revelan conversaciones privadas, enseñanzas directas y un papel protagónico de María Magdalena que la tradición oficial siempre negó. Lo que voy a compartir contigo en este recorrido no busca atacar la fe, busca restaurar la verdad, busca devolver la dignidad a una figura que fue injustamente difamada durante casi 2000 años, y busca que tú, que has llegado hasta aquí, puedas ver con tus propios ojos lo que fue ocultado, lo que fue silenciado y lo que finalmente está saliendo a la luz. Porque comprender quién fue realmente María Magdalena no solo transforma nuestra visión del cristianismo primitivo, transforma nuestra comprensión del mensaje espiritual que Jesús vino a entregar. Un mensaje que no era de sometimiento sino de liberación, un mensaje que no era de jerarquía sino de igualdad, un mensaje que no era de control sino de conocimiento interior, y ese mensaje fue tan revolucionario que tuvo que ser enterrado. Pero hoy, después de siglos de silencio, las piedras olvidadas comienzan a hablar. Todo comenzó en una cueva, no en Roma, no en Jerusalén, sino en un desierto al sur de Egipto, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi. Era diciembre de 1945 y un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman estaba cavando en busca de fertilizante natural cuando su pala golpeó algo sólido. No era una roca, era una vasija de barro sellada, de casi 1 metro de alto. Al principio dudó en abrirla. Las leyendas locales hablaban de genios encerrados en jarrones antiguos. Pero la curiosidad pudo más. Rompió la vasija con un golpe seco, y lo que encontró dentro cambió para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Dentro había 13 códices de papiro, manuscritos antiguos envueltos en cuero, escritos en copto, una lengua egipcia antigua.
Eran más de 50 textos, algunos completos, otros fragmentados, y entre ellos, escondidos durante más de 1600 años, estaban evangelios que la Iglesia había prohibido, evangelios que hablaban de enseñanzas secretas, evangelios donde María Magdalena no era una figura marginal, sino una líder espiritual reconocida por Jesús mismo. Uno de esos textos era el Evangelio de María, y aquí está el primer hallazgo que sacude los cimientos de lo que te enseñaron. En ese Evangelio, Jesús tiene una conversación privada con María Magdalena después de la resurrección. Le revela enseñanzas que no compartió públicamente con los demás discípulos, y cuando María intenta transmitir ese conocimiento a Pedro y los otros, ellos reaccionan con ira y celos. Pedro dice textualmente: ¿acaso habló con una mujer en privado sin nuestro conocimiento? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? ¿La prefirió a nosotros? Y Leví, otro discípulo, responde: Pedro, siempre has sido impulsivo, ahora te veo atacándola como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Lee esas palabras de nuevo: la amó más que a nosotros. Este no es un detalle menor. Este es el núcleo de una verdad que fue suprimida, porque si Jesús confió en María Magdalena enseñanzas que no confió a los apóstoles varones, eso significa que ella tenía un estatus espiritual superior. Y eso, en una cultura patriarcal que estaba construyendo una jerarquía eclesiástica masculina, era inaceptable. Pero el Evangelio de María no es el único texto que revela esta realidad. El Evangelio de Felipe, otro manuscrito de Nag Hammadi, va aún más lejos. En él se lee: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos, y solía besarla en la boca. Los demás discípulos se ofendieron y expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Durante siglos este pasaje fue ocultado. Cuando finalmente fue traducido y publicado en el siglo XX, muchos intentaron minimizarlo, diciendo que el beso era simbólico, que representaba transmisión de conocimiento espiritual. Y puede ser cierto, pero eso no cambia el hecho fundamental. María Magdalena era vista por los primeros cristianos gnósticos como la discípula predilecta, la compañera espiritual, la que comprendía las enseñanzas más profundas. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué esos textos fueron prohibidos? ¿Por qué la Iglesia los declaró heréticos? ¿Por qué fueron escondidos en cuevas, como si contuvieran algo peligroso? Porque contenían una visión del cristianismo que no encajaba con el modelo de poder que estaba siendo construido. Un modelo donde la autoridad espiritual estaba exclusivamente en manos de hombres. Un modelo donde la mujer debía permanecer en silencio, como ordena Pablo en sus epístolas. Un modelo donde la jerarquía eclesiástica se justificaba diciendo que Jesús solo eligió hombres como apóstoles. Pero si María Magdalena era apóstol, si era maestra, si era compañera, todo ese modelo se derrumbaba, y por eso fue necesario borrarla. No físicamente, porque su nombre aparece demasiadas veces en los evangelios canónicos como para eliminarlo por completo, pero sí simbólicamente, transformándola en otra cosa, en una prostituta, en una pecadora, en alguien cuya única relevancia era haber sido perdonada. Y esa transformación no fue accidental, fue deliberada, fue estratégica, fue el resultado de una decisión tomada en el año 591 d.C. por el Papa Gregorio Magno, quien en un sermón fusionó la identidad de María Magdalena con la de María de Betania y con la de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en Lucas 7. Tres mujeres diferentes, tres historias diferentes, tres contextos diferentes, pero todas fusionadas en una sola narrativa, la de la prostituta redimida, y esa narrativa se convirtió en doctrina oficial durante más de 1400 años. Pero aquí hay un detalle que casi nadie menciona. En los evangelios canónicos nunca se dice que María Magdalena fue prostituta. Nunca. Ese es un invento posterior, una distorsión intencional para neutralizar su autoridad espiritual. Y ahora, después de siglos, los textos olvidados están devolviendo su verdadera identidad. Pero la verdad va aún más lejos. Para entender quién fue realmente María Magdalena, no basta con leer los textos que sobrevivieron, hay que entender el contexto en el que vivió, hay que comprender cómo era el judaísmo del siglo I, hay que conocer el papel que las mujeres tenían en los movimientos espirituales de la época, porque contrario a lo que muchos creen, las mujeres en la Galilea de Jesús no eran figuras pasivas ni silenciosas.
María Magdalena viene de Magdala, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea. No era una aldea pobre, era un centro comercial importante, conocido por su industria pesquera y textil. Las mujeres de Magdala tenían recursos económicos propios, participaban en el comercio, y algunas, como indica el texto de Lucas 8:1-3, sostenían económicamente el ministerio de Jesús. El Evangelio dice claramente: Jesús iba predicando de pueblo en pueblo, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que los asistían con sus bienes. Léelo de nuevo. Estas mujeres no eran espectadoras, eran sostenedoras, proveedoras, discípulas activas, y María Magdalena encabeza la lista. Ahora bien, ¿qué significa que de ella habían salido 7 demonios? Durante siglos, ese versículo fue usado para justificar la narrativa de la prostituta, asociando los demonios con pecado sexual. Pero en el contexto judío del siglo I, los demonios no representaban necesariamente pecado moral. Representaban opresión espiritual, enfermedad mental, aflicción física. En muchos casos eran metáforas de estados internos de sufrimiento. El número 7, en la simbología bíblica, representa plenitud. 7 demonios podrían significar una opresión total, una oscuridad completa de la que María fue liberada. Y esa liberación no fue casual, fue una transformación profunda que la preparó para convertirse en una de las discípulas más cercanas a Jesús. Pero aquí es donde la historia oficial comienza a dejar vacíos, porque si María Magdalena era simplemente una mujer agradecida que seguía a Jesús de lejos, ¿por qué aparece constantemente en los momentos más cruciales? ¿Por qué está presente en la crucifixión cuando los apóstoles huyeron? ¿Por qué es la primera testigo de la resurrección? ¿Por qué Jesús se aparece primero a ella y le encomienda anunciar la buena nueva? En el Evangelio de Juan, capítulo 20, Jesús resucitado se encuentra con María Magdalena en el jardín junto al sepulcro. Ella lo confunde inicialmente con el jardinero, pero cuando Jesús pronuncia su nombre, María, ella lo reconoce inmediatamente y exclama Raboní, que significa mi maestro en arameo. Y entonces Jesús le dice algo extraordinario: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le confía a ella, no a Pedro, no a Juan, sino a María Magdalena, el mensaje más importante del cristianismo, la resurrección, y le da el título que los padres de la Iglesia primitiva luego reconocerían: apóstol de los apóstoles. Pero aquí está el problema. Si María Magdalena fue la primera en ver a Cristo resucitado, si fue ella quien anunció la resurrección, ¿por qué Pablo, en 1 Corintios 15, cuando enumera las apariciones de Jesús, la omite por completo? Pablo dice que Jesús se apareció a Cefas, Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles y finalmente a él mismo, pero no menciona a María Magdalena. ¿Es esto un olvido o es una omisión deliberada? Porque en la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía validez legal, no podía ser usado en un tribunal. Y si Pablo estaba tratando de construir un argumento convincente sobre la resurrección para convencer a judíos y griegos, el testimonio de una mujer no le servía. Entonces simplemente lo omitió. Pero los evangelios, escritos décadas después, no pudieron omitirla. Su presencia era demasiado conocida en las comunidades cristianas primitivas. Era imposible borrar el hecho de que ella fue la primera testigo, y por eso quedó registrada en los 4 evangelios canónicos. Sin embargo, lo que no quedó registrado en los textos oficiales fue todo lo demás: sus enseñanzas, sus revelaciones, su liderazgo espiritual. Eso quedó preservado solo en los evangelios gnósticos, aquellos que fueron escondidos, prohibidos y declarados heréticos. Y cuando esos textos finalmente fueron descubiertos en el siglo XX, el mundo pudo ver lo que había sido ocultado. María Magdalena no era una seguidora pasiva, era una maestra, una visionaria, una líder reconocida por el mismo Jesús. Pero la pregunta permanece: ¿por qué se decidió enterrar esa verdad? ¿Qué amenaza representaba reconocer su autoridad espiritual? ¿Qué estructura de poder se vería amenazada si las mujeres pudieran enseñar, liderar, profetizar? Y ahí es donde comenzamos a descubrir las verdades ocultas que el conocimiento institucional decidió suprimir.
Hay un momento en la historia del cristianismo donde todo cambió. No fue con Jesús, no fue con los apóstoles, fue en el año 325 d.C., en la ciudad de Nicea, cuando el emperador Constantino convocó el primer concilio ecuménico para unificar la doctrina cristiana. Hasta ese momento el cristianismo era diverso. Había múltiples interpretaciones, múltiples evangelios, múltiples comunidades con enseñanzas diferentes. Algunas creían que Jesús era plenamente divino, otras que era plenamente humano, algunas seguían las enseñanzas de Pablo, otras seguían las de Santiago, y algunas seguían las enseñanzas de María Magdalena. Pero Constantino necesitaba unidad, necesitaba una sola doctrina, un solo credo, una sola iglesia que pudiera servir como pilar del imperio, y para lograr eso había que decidir qué textos eran legítimos y cuáles no, qué creencias eran correctas y cuáles heréticas, y así comenzó el proceso de canonización, un proceso político tanto como teológico, un proceso donde los textos que apoyaban la estructura jerárquica masculina fueron incluidos, y los que no fueron excluidos. El Evangelio de María fue excluido, el Evangelio de Felipe fue excluido, el Evangelio de Tomás fue excluido. Todos los textos que elevaban el rol de las mujeres, que hablaban de conocimiento interno en lugar de obediencia externa, que desafiaban la autoridad institucional, fueron declarados heréticos. Y no solo eso, fueron destruidos, quemados, perseguidos. Los cristianos que seguían esas enseñanzas fueron etiquetados como gnósticos, un término que luego se usaría como sinónimo de herejía, y durante siglos esos textos desaparecieron de la historia, hasta que en 1945 un campesino egipcio los encontró escondidos en una cueva. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Los textos de Nag Hammadi no son únicos. No son los únicos que hablan del papel central de María Magdalena. En el siglo XIX, otro manuscrito fue descubierto en Berlín, conocido como el Códice de Berlín, que también contenía el Evangelio de María. Y en 1896, fragmentos de ese mismo Evangelio fueron encontrados en Oxirrinco, Egipto. Esto significa que el Evangelio de María no era un texto marginal, era conocido y usado en múltiples comunidades cristianas primitivas. Era parte de la tradición viva del cristianismo de los primeros siglos, pero fue suprimido deliberadamente. ¿Y qué contiene ese Evangelio que era tan peligroso? Contiene una enseñanza que desafía el modelo de salvación institucional. En el Evangelio de María, Jesús enseña que la salvación no viene de la obediencia a leyes externas, ni de la autoridad de una jerarquía eclesiástica, viene del conocimiento interior, del despertar espiritual, de reconocer la chispa divina que habita en cada ser humano. Jesús le dice a María Magdalena: no hay pecado, sino que vosotros mismos creáis el pecado cuando hacéis cosas de la naturaleza del adulterio que se llama pecado. Esto es revolucionario, porque está diciendo que el pecado no es una condición inherente al ser humano, no es algo que requiere la mediación de un sacerdote para ser perdonado, es el resultado de acciones específicas que desalinean al alma de su naturaleza divina. Y luego Jesús explica: por eso el bien vino entre vosotros, hacia la esencia de cada naturaleza, para restaurarla a su raíz. En otras palabras, el propósito de Jesús no era fundar una institución religiosa, era restaurar a cada persona a su conexión directa con lo divino, sin intermediarios, sin jerarquías, sin estructuras de poder. Y María Magdalena comprendió esa enseñanza, la interiorizó y comenzó a transmitirla, pero cuando intentó compartirla con los demás discípulos encontró resistencia, porque esa enseñanza amenazaba el modelo de autoridad que Pedro y los demás estaban comenzando a construir. En el Evangelio de María, después de que ella comparte una visión que tuvo de Jesús, Pedro reacciona con furia. ¿Es que habló con una mujer sin que lo supiéramos y no abiertamente? ¿Tenemos que cambiar nuestra forma de vida y escuchar a esta mujer? Y Leví responde defendiéndola: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este conflicto no es teológico, es político, es una lucha por el control de la narrativa, por la autoridad espiritual, por decidir quién tiene derecho a enseñar y quién no. Y Pedro ganó esa batalla, no porque tuviera razón, sino porque tenía el poder, porque la estructura que se estaba construyendo favorecía a los hombres, porque la cultura patriarcal de la época no estaba lista para reconocer a una mujer como líder espiritual. Pero aquí está el punto clave. Esa decisión no fue divina, fue humana,
fue institucional. Fue el resultado de un proceso político, no de una revelación espiritual. Y durante casi 2000 años esa decisión definió la historia del cristianismo. Definió quién podía hablar y quién debía callar, quién podía liderar y quién debía obedecer, quién era digno de transmitir la palabra y quién no. Pero los textos ocultos cuentan otra historia, una historia donde María Magdalena no fue silenciada por Dios, sino por hombres, una historia donde su enseñanza no fue rechazada por ser falsa, sino por ser amenazante. Y ahora, con esos textos al descubierto, podemos hacernos la pregunta que durante siglos fue prohibida: ¿qué más nos ocultaron? ¿Qué otras verdades fueron enterradas para proteger una estructura de poder? Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Si queremos reconstruir la verdadera identidad de María Magdalena, no podemos quedarnos solo con los textos gnósticos, tenemos que volver a los evangelios canónicos, tenemos que leerlos no con los ojos de la doctrina tradicional, sino con la mirada de un investigador. Tenemos que preguntar: ¿qué dicen realmente estos textos cuando los leemos sin prejuicios? Y lo que descubrimos es asombroso. Comencemos con Lucas 8:1-3, que ya mencionamos. Este pasaje es único en los Evangelios porque nombra específicamente a las mujeres que acompañaban a Jesús y que sostenían económicamente su ministerio, y el nombre que encabeza esa lista es María Magdalena. No María, la madre de Jesús, no María de Betania, no ninguna otra. María Magdalena. Esto nos dice algo fundamental. María Magdalena no era una seguidora periférica. Era parte del círculo íntimo, era una discípula reconocida y tenía recursos propios que dedicaba al movimiento de Jesús. Ahora vayamos a la crucifixión. Los 4 evangelios canónicos coinciden en algo. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos varones huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Los demás se escondieron por miedo, pero las mujeres permanecieron. Mateo 27, 55-56 dice: había allí muchas mujeres que miraban de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15, 40-41 repite: había también unas mujeres mirando de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Juan 19:25 es aún más explícito. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. 3 evangelios, 3 testimonios independientes, y en los 3 María Magdalena está presente, no lejos, no escondida, sino ahí, junto a la cruz, cuando todos los demás habían huido. ¿Qué significa eso? Significa que su compromiso con Jesús era total, significa que no tenía miedo, significa que su amor y lealtad trascendían el peligro. Pero lo más importante viene después, la resurrección. En Mateo 28:1 son María Magdalena y la otra María las primeras en ir al sepulcro. Un ángel les anuncia que Jesús ha resucitado y les ordena ir a decírselo a los discípulos. En Marcos 16:9 se dice claramente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En Lucas 24:10, las mujeres que anuncian la resurrección son María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas. Y en Juan 20 tenemos el relato más detallado. María Magdalena va sola al sepulcro, ve que la piedra ha sido removida, corre a avisar a Pedro y a Juan, ellos verifican y se van, pero María se queda. Y es entonces, cuando está sola, llorando, que Jesús se le aparece. Este es el momento más íntimo de los Evangelios, un momento donde Jesús podría haberse aparecido primero a Pedro, el supuesto líder, podría haberse aparecido a Juan, el discípulo amado, pero elige aparecer primero a María Magdalena, y lo que sucede después es fundamental. Jesús le dice: María, y ella responde: Raboní, que es una forma más íntima y personal de decir maestro. No dice rabí, que es el término formal, dice Raboní, que implica cercanía, reconocimiento profundo, relación personal. Y entonces Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí hay algo que casi nadie analiza. Jesús le dice: no me toques, porque aún no ha ascendido. Pero luego, cuando se aparece a Tomás,
le permite tocar sus heridas. ¿Por qué? Algunos teólogos sugieren que el encuentro con María Magdalena ocurrió en un estado intermedio, una transición espiritual donde el contacto físico aún no era posible. Otros sugieren que "no me toques" es una mala traducción del griego memou haptou, que significa más bien "no me retengas" o "no te aferres a mí", implicando que María quería retenerlo en el estado anterior y que Jesús le está diciendo que debe dejarlo ir hacia su nueva forma de existencia. Pero independientemente de la interpretación, el hecho es claro: Jesús le confía a ella, y solo a ella en ese momento, el mensaje de la ascensión. Le da una misión apostólica, y ella obedece. Va y anuncia a los discípulos: he visto al Señor. Este es el acto fundacional del cristianismo, el anuncio de la resurrección, y fue hecho por una mujer, por María Magdalena, y sin embargo, en la tradición posterior, su papel fue minimizado. En la liturgia, en la doctrina, en la enseñanza, se enfatizó el papel de Pedro, el de Juan, el de Pablo, que ni siquiera conoció a Jesús en vida. Pero María Magdalena, la primera testigo, la apóstol de los apóstoles, quedó relegada a una nota al pie. Y cuando en el siglo VI el Papa Gregorio Magno la confundió deliberadamente con la prostituta de Lucas 7, su imagen fue distorsionada para siempre. Pero aquí está el dato histórico que desmonta esa mentira. En el año 1969, la Iglesia Católica reconoció oficialmente que había cometido un error. En el nuevo calendario litúrgico posterior al Concilio Vaticano II, se separó oficialmente la figura de María Magdalena de la mujer pecadora. Se admitió que durante casi 1400 años se había difundido una identidad falsa, pero el daño ya estaba hecho. Generaciones enteras crecieron con la imagen de María Magdalena como prostituta, y esa imagen persiste hasta hoy en el imaginario popular. Sin embargo, los investigadores modernos como J. Benítez han ido más allá. Han analizado no solo los textos canónicos y gnósticos, sino también las tradiciones orales, las leyendas medievales, los símbolos artísticos, y han encontrado rastros de una historia oculta, una historia donde María Magdalena no solo fue discípula, sino compañera, no solo testigo, sino maestra, no solo seguidora, sino líder. Y esa historia no es ficción, está respaldada por textos antiguos que durante siglos fueron prohibidos, por descubrimientos arqueológicos que confirman la existencia de comunidades cristianas primitivas lideradas por mujeres, por el testimonio de los primeros padres de la Iglesia que, aunque intentaban suprimir su autoridad, no pudieron evitar mencionar su importancia. Orígenes, en el siglo III, la llamó apóstol de los apóstoles. Hipólito de Roma la reconoció como la primera testigo. Incluso Agustín de Hipona, siglos después, admitió que fue ella quien anunció la resurrección. Pero la verdad va aún más lejos, porque lo que los textos gnósticos revelan no es sólo que María Magdalena era importante, es que representaba una forma de cristianismo diferente, una forma donde la experiencia mística personal era más importante que la autoridad institucional, donde la gnosis, el conocimiento interno, era el camino hacia Dios, no la obediencia a dogmas externos. Y esa forma de cristianismo era incompatible con el modelo que estaba siendo construido en Roma, un modelo jerárquico, un modelo controlado, un modelo donde el poder estaba centralizado en manos de obispos y sacerdotes, y por eso María Magdalena tuvo que ser borrada, no porque su enseñanza fuera falsa, sino porque era demasiado libre, demasiado empoderadora, demasiado peligrosa para la estructura de poder. Pero la verdad, como decía Jesús, nos hace libres, y esa verdad está saliendo a la luz. Después de 2000 años de silencio, María Magdalena está recuperando su voz, y con ella millones de mujeres que fueron silenciadas, ignoradas, minimizadas, están recuperando su lugar en la historia espiritual de la humanidad. Pero espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Hay una pregunta que ha perseguido a los investigadores durante siglos, una pregunta que la Iglesia nunca quiso responder directamente, una pregunta que J. Benítez y otros eruditos han explorado con valentía. ¿Cuál era exactamente la naturaleza de la relación entre Jesús y María Magdalena? No estamos hablando de especulación sensacionalista, estamos hablando de evidencia textual, de análisis lingüístico, de contexto histórico, y lo que esa evidencia sugiere es algo que desafía profundamente la narrativa oficial. Comencemos con el Evangelio de Felipe, uno de los textos de Nag Hammadi. En él se lee:
La Sofía, que es llamada estéril, es la madre de los ángeles, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Los demás discípulos se ofendieron y expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿Por qué la amas más que a todos nosotros? El texto está fragmentado y la palabra exacta donde dice boca tiene una laguna en el manuscrito original. Algunos dicen en la frente, otros en la mejilla, otros en la boca. Pero independientemente del lugar específico del beso, el punto central permanece. Jesús amaba a María Magdalena de una manera especial, de una manera que provocaba celos entre los demás discípulos. ¿Y cómo responde Jesús a esa pregunta? El Evangelio de Felipe continúa. El Salvador respondió y les dijo: ¿Por qué no os amo a vosotros como a ella? Si un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no se diferencian uno del otro. Cuando llega la luz, el que ve verá la luz, y el que es ciego permanecerá en la oscuridad. Esta es una respuesta reveladora. Jesús no niega que ama a María Magdalena de manera especial. En cambio, explica que la ama más porque ella ve, porque ella comprende, porque ella ha despertado espiritualmente de una manera que los demás aún no han alcanzado. En términos gnósticos, esto significa que María Magdalena había alcanzado la gnosis, el conocimiento espiritual directo. No era simplemente una creyente, era una conocedora, una iluminada. Y esto nos lleva a otro texto crucial, el Evangelio de María. En este Evangelio, después de que Jesús se va, los discípulos están afligidos y confundidos, y es María Magdalena quien los consuela y comienza a compartir enseñanzas que Jesús le reveló en privado. Ella describe una visión donde el alma asciende a través de diferentes niveles de existencia, enfrentando poderes cósmicos. Es una enseñanza compleja, esotérica, profundamente mística, y cuando termina, Andrés dice: «Decid lo que penséis acerca de lo que ella ha dicho. Yo no creo que el Salvador haya dicho esto. Estas enseñanzas son ideas extrañas». Y Pedro añade furioso: ¿acaso habló con una mujer en privado sin nuestro conocimiento? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? ¿La prefirió a nosotros? Aquí está la revelación clave. Pedro no está cuestionando la doctrina, está cuestionando la autoridad, está cuestionando que una mujer tenga conocimiento que él no tiene. Está cuestionando que Jesús haya compartido enseñanzas con ella en privado, y la respuesta de Leví es demoledora. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo atacándola como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. La conoce muy bien. En griego, el verbo conocer, ginosko, tiene un doble significado. Puede significar conocimiento intelectual, pero también intimidad profunda, incluso intimidad física. En el Antiguo Testamento, cuando se dice que Adán conoció a Eva, significa que tuvieron relaciones íntimas. Entonces, cuando el texto dice que Jesús conoce a María Magdalena de una manera especial, ¿qué está sugiriendo realmente? Aquí es donde J. J. Benítez y otros investigadores han propuesto algo que ha sido tabú durante siglos: que Jesús y María Magdalena podrían haber estado casados, o al menos que tenían una relación de compañerismo espiritual tan profunda que en el contexto de la época habría sido considerada matrimonial. ¿Es esto herejía o es historia? Porque en el judaísmo del siglo I era extremadamente raro que un rabino no estuviera casado. Era casi una obligación cultural. El matrimonio era visto como un mandato divino. La Torá dice: «No es bueno que el hombre esté solo», y un rabino soltero habría sido visto con sospecha. Sin embargo, los evangelios canónicos nunca mencionan explícitamente que Jesús estuviera casado. ¿Por qué? Tal vez porque para los autores de esos textos, escritos décadas después, en un contexto grecorromano donde el celibato empezaba a ser valorado como superior, era más conveniente presentar a Jesús como célibe. O tal vez porque si Jesús estaba casado con María Magdalena, reconocerlo habría significado darle a ella un estatus de autoridad que la jerarquía emergente no estaba dispuesta a conceder. Pero la evidencia indirecta está ahí, en los evangelios gnósticos, en las tradiciones orales, en las leyendas medievales de Francia, donde se dice que María Magdalena huyó a Europa después de la crucifixión, llevando consigo un secreto. Y aquí aparece una de las leyendas más controvertidas de la historia del cristianismo, la leyenda del Santo Grial. Muchos asocian el Grial con el cáliz de la Última Cena,
Pero algunos investigadores, incluidos autores como Margaret Starber y Lawrence Gardner, han propuesto que el Santo Grial no era un objeto, era una persona, era el linaje, era la descendencia de Jesús y María Magdalena. Según esta interpretación, Sangreal, Santo Grial, sería en realidad Sangreal, sangre real. Y María Magdalena, al llegar a Francia, habría llevado consigo no solo las enseñanzas de Jesús, sino también su descendencia. Esto explica por qué en la tradición francesa medieval hay una veneración tan profunda por María Magdalena. ¿Por qué hay iglesias dedicadas a ella en toda la región de Provenza? ¿Por qué su culto fue tan fuerte en la Edad Media? Y explica por qué la Iglesia hizo tanto esfuerzo por suprimir su identidad. Porque si María Magdalena no era solo una discípula, sino la compañera de Jesús, si no era solo una testigo, sino la portadora de su linaje, entonces toda la estructura de autoridad masculina construida sobre Pedro se vería amenazada, porque la autoridad no vendría de Pedro, vendría de María. No estamos diciendo que esta interpretación sea definitivamente cierta, pero estamos diciendo que merece ser explorada, que merece ser investigada, que merece ser considerada sin el prejuicio de 2000 años de doctrina institucional, porque la verdad, sea cual sea, es más importante que la comodidad, más importante que la tradición, más importante que la conveniencia política, y lo que está claro, más allá de toda duda, es que María Magdalena fue mucho más importante de lo que nos dijeron, que su papel fue central, no periférico, que su relación con Jesús fue profunda, no superficial, que su autoridad espiritual era reconocida, no inventada, y que durante 2000 años esa verdad fue enterrada, distorsionada, negada. Pero ahora, en el siglo XXI, con los textos antiguos al descubierto, con las investigaciones históricas avanzando, con mentes libres dispuestas a cuestionar las narrativas oficiales, esa verdad está resurgiendo, y con ella una pregunta inevitable. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué significa para nuestra comprensión de la espiritualidad? ¿Qué significa para las mujeres que durante siglos fueron silenciadas en nombre de una religión que nació, en parte, gracias a una mujer? Vivimos en un tiempo donde las instituciones religiosas están perdiendo credibilidad, donde millones de personas, especialmente las generaciones jóvenes, están abandonando las iglesias porque sienten que las doctrinas tradicionales no responden a sus preguntas más profundas, donde hay una búsqueda desesperada de espiritualidad auténtica, no de religiosidad vacía. Y en medio de esa crisis, la historia de María Magdalena resurge como un faro, porque su historia no es solo sobre el pasado, es sobre el presente, es sobre el derecho de cada ser humano, sin importar su género, a tener una conexión directa con lo divino, es sobre el derecho a cuestionar las estructuras de poder que se presentan como sagradas, pero que son profundamente humanas. Es sobre el derecho a recuperar las enseñanzas originales que fueron distorsionadas por conveniencia institucional. Durante siglos se nos dijo que para acercarnos a Dios necesitábamos intermediarios, sacerdotes, obispos, papas, que no podíamos interpretar las Escrituras por nosotros mismos, que debíamos someternos a la autoridad eclesiástica sin cuestionarla, pero el mensaje de Jesús, tal como lo comprendió María Magdalena, era exactamente lo opuesto. Era un mensaje de empoderamiento interior, de gnosis, de despertar personal, de conexión directa con lo divino sin necesidad de intermediarios. Y ese mensaje era peligroso, porque si cada persona puede acceder directamente a Dios, ¿para qué se necesita una jerarquía eclesiástica? Si cada persona tiene dentro de sí la chispa divina, ¿para qué se necesitan sacerdotes que perdonen pecados? Si la salvación viene del conocimiento interior, ¿para qué se necesitan dogmas externos? Por eso María Magdalena fue silenciada, no porque su enseñanza fuera falsa, sino porque era demasiado liberadora. Y hoy, en el siglo XXI, cuando finalmente estamos recuperando su voz, estamos recuperando también esa libertad espiritual. Piensa en lo que significa para una mujer de hoy saber que en los orígenes del cristianismo había una líder espiritual femenina reconocida por Jesús mismo, que durante 2000 años se les dijo que debían permanecer en silencio, que no podían enseñar, que no podían liderar, pero que esa doctrina no vino de Jesús, vino de hombres que malinterpretaron o manipularon su mensaje. Piensa en lo que significa para cualquier persona, hombre o mujer, saber que la espiritualidad no es cuestión de obedecer ciegamente, sino de despertar conscientemente, que no es cuestión de sometimiento, sino de comprensión, que no es cuestión de miedo al castigo,
sino de amor a la verdad, y piensa en lo que significa para nuestra comprensión del cristianismo saber que lo que se nos enseñó como doctrina inmutable fue en realidad el resultado de decisiones políticas tomadas en concilios siglos después de Jesús, que los textos que quedaron fuera de la Biblia no son menos legítimos que los que quedaron dentro, que hubo múltiples cristianismos en los primeros siglos y que el que sobrevivió no fue necesariamente el más fiel al mensaje original. Esta es la revolución que la historia de María Magdalena trae consigo. No es una revolución violenta, es una revolución de conciencia, una revolución de conocimiento, una revolución de verdad. Y esa revolución está sucediendo ahora, en los libros que se están escribiendo, en las películas que se están produciendo, en las conversaciones que millones de personas están teniendo alrededor del mundo, porque la verdad, una vez que sale a la luz, no puede volver a ser enterrada. Y la verdad es que María Magdalena no fue la prostituta arrepentida, fue la apóstol de los apóstoles, fue la discípula predilecta, fue la maestra, fue la compañera, fue la portadora de enseñanzas que el mundo no estaba listo para recibir hasta ahora. Porque ahora, 2000 años después, el mundo está despertando, está cuestionando, está buscando y está encontrando en la historia de María Magdalena un espejo de su propia búsqueda espiritual, una búsqueda que no se conforma con respuestas prefabricadas, una búsqueda que no acepta la autoridad sin cuestionarla, una búsqueda que no se detiene hasta encontrar la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Y esa búsqueda es sagrada, porque es la búsqueda de Dios en su forma más pura, no el Dios de las instituciones, no el Dios de los dogmas, sino el Dios que habita en el corazón de cada ser humano, el Dios que Jesús vino a revelar, el Dios que María Magdalena comprendió. Entonces, la pregunta no es solo qué fue ocultado, la pregunta es ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Vas a seguir aceptando las narrativas oficiales sin cuestionarlas? ¿O vas a tener el coraje de buscar por ti mismo? ¿Vas a seguir repitiendo lo que te dijeron? ¿O vas a explorar lo que los textos antiguos realmente dicen? Porque esa decisión no es solo intelectual, es espiritual, es una decisión sobre qué tipo de relación quieres tener con lo divino, una relación de sumisión o una relación de comprensión, una relación de miedo o una relación de amor, una relación de obediencia ciega o una relación de búsqueda consciente. Y María Magdalena, después de 2000 años de silencio, está aquí para recordarte que tienes el derecho y la responsabilidad de elegir tu propio camino espiritual. Hay momentos en la vida donde algo que aprendes no solo cambia lo que sabes, sino quién eres. Momentos donde una verdad que descubres transforma tu forma de ver el mundo, de entender tu lugar en él, de relacionarte con lo sagrado. La historia de María Magdalena puede ser uno de esos momentos para ti. Porque si has llegado hasta aquí, si has permanecido escuchando esta narración durante tanto tiempo, es porque algo dentro de ti resonó, algo dentro de ti reconoció que esta no es solo una historia del pasado, es una historia sobre ti, sobre tu búsqueda, sobre tu derecho a la verdad, y ahora que conoces esa verdad, algo en ti ha cambiado, tal vez sea sutil, tal vez no lo notes inmediatamente, pero está ahí, una semilla plantada, una chispa encendida, un despertar comenzado. Porque cuando descubres que durante 2000 años te mintieron sobre una de las figuras más importantes del cristianismo, inevitablemente te preguntas, ¿qué más me mintieron? ¿Qué otras verdades fueron distorsionadas? ¿Qué otras enseñanzas fueron suprimidas? Y esa pregunta es el comienzo de la libertad espiritual. No es una libertad que te aleja de Dios, es una libertad que te acerca, porque te acerca a la verdad. Y la verdad, como dijo Jesús, te hace libre, libre de dogmas que no resuenan con tu corazón, libre de doctrinas que contradicen tu experiencia interior, libre de autoridades que exigen obediencia sin ofrecer comprensión, libre para buscar a Dios de la manera que tu alma anhela, no de la manera que te impusieron, no de la manera que conviene a una institución, sino de la manera que es auténtica para ti. Y esa es la transformación que María Magdalena representa. No es sólo la transformación de una mujer que fue sanada de sus demonios y se convirtió en discípula, es la transformación de cada alma que despierta de la oscuridad del condicionamiento y entra en la luz del conocimiento. Es la transformación que Jesús enseñó, la transformación que María Magdalena comprendió, la transformación que los textos gnósticos preservaron, la transformación que durante siglos fue suprimida porque empoderar al individuo significaba amenazar al sistema, pero esa transformación es tu derecho de nacimiento, es la razón por la que estás aquí, es el propósito de tu existencia, y no necesitas la aprobación de una institución para reclamarla,
No necesitas la mediación de un sacerdote para accederla. No necesitas seguir reglas externas para alcanzarla, porque esa transformación sucede en tu interior, en el silencio de tu corazón, en la profundidad de tu alma, en el encuentro directo entre tu conciencia y lo divino. Eso es lo que Jesús enseñó, eso es lo que María Magdalena entendió, eso es lo que los evangelios gnósticos preservaron, y eso es lo que tú ahora estás recordando. No estoy diciendo que abandones tu fe, estoy diciendo que la profundices, que la hagas tuya, que la vivas desde la verdad, no desde el miedo, desde el amor, no desde la obligación, desde la comprensión, no desde la ignorancia, porque esa es la espiritualidad que transforma vidas, no la que te controla, la que te libera. Y María Magdalena, después de 2000 años, sigue siendo un símbolo de esa liberación, no porque sea perfecta, no porque sea divina, sino porque es humana, porque pasó por el sufrimiento, porque fue sanada, porque buscó, porque encontró, porque comprendió, porque enseñó, y porque, a pesar de todos los intentos de borrarla, su verdad sobrevivió, escondida en cuevas, preservada en textos prohibidos, transmitida en leyendas, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para recibirla. Y ese momento es ahora. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿La vas a dejar como un dato interesante que escuchaste en un video o la vas a dejar que transforme tu forma de entender la espiritualidad? ¿Vas a seguir aceptando lo que te dijeron sin cuestionarlo? ¿O vas a tener el coraje de investigar por ti mismo? ¿Vas a seguir viendo a las mujeres como inferiores espiritualmente? ¿O vas a reconocer que el mensaje de Jesús era de igualdad radical? ¿Vas a seguir buscando a Dios fuera de ti? ¿O vas a empezar a buscarlo dentro, donde siempre estuvo? Estas son las preguntas que la historia de María Magdalena te invita a hacerte. No son preguntas fáciles, no tienen respuestas simples, pero son las preguntas que definen tu camino espiritual. Y solo tú puedes responderlas. Pero recuerda esto, no estás solo en esa búsqueda. Millones de personas alrededor del mundo están despertando a la misma verdad, están cuestionando las mismas narrativas, están reclamando la misma libertad espiritual. Y juntos estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la espiritualidad humana, un capítulo donde la verdad importa más que la tradición, donde la comprensión importa más que la obediencia, donde el despertar importa más que el conformismo. Un capítulo donde María Magdalena, después de 2000 años de silencio, finalmente recupera su voz, y con ella tú recuperas la tuya. Hay algo profundamente profético en el hecho de que la verdad sobre María Magdalena esté emergiendo precisamente ahora en este momento de la historia humana. No es casualidad, no es accidente, es sincronía, porque vivimos en un tiempo de crisis, crisis de instituciones, crisis de autoridad, crisis de verdad. Las estructuras que durante siglos mantuvieron el poder están colapsando. Las narrativas que durante generaciones fueron aceptadas sin cuestionamiento están siendo desmanteladas, y en medio de ese colapso hay una búsqueda desesperada de autenticidad. La gente ya no quiere que le digan qué creer, quiere descubrirlo por sí misma. Ya no quiere intermediarios entre ella y lo divino. Quiere una conexión directa. Ya no quiere dogmas rígidos. Quiere experiencias vivas. Y esa búsqueda es exactamente lo que María Magdalena representa. Es la búsqueda del conocimiento interior. Es la búsqueda de la verdad que libera. Es la búsqueda de una espiritualidad que empodera en lugar de controlar. Y su historia, que fue enterrada durante 2000 años, está resurgiendo justo cuando más la necesitamos. Porque su historia nos recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, que puedes ocultar textos en cuevas, puedes quemar manuscritos, puedes declarar heréticas las enseñanzas, pero no puedes matar la verdad. Siempre sobrevive, siempre espera, siempre regresa, y cuando regresa, transforma todo. La historia de María Magdalena está transformando nuestra comprensión del cristianismo, está transformando la manera en que vemos el rol de las mujeres en la espiritualidad, está transformando nuestra relación con las instituciones religiosas, está transformando nuestra búsqueda personal de Dios, pero más allá de eso, su historia nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad espiritual, que no pertenece a ninguna institución, no pertenece a ninguna jerarquía, no pertenece a ningún grupo selecto, pertenece a todos, a cada alma que busca, a cada corazón que anhela, a cada mente que cuestiona. Y tú, que has llegado hasta el final de este recorrido, eres parte de ese despertar colectivo, eres parte de la recuperación de la verdad,
Eres parte de la restauración de lo que fue distorsionado, no porque seas especial, sino porque decidiste buscar, porque decidiste escuchar, porque decidiste cuestionar. Y esa decisión es sagrada, porque en un mundo que prefiere la comodidad de la ignorancia, tú elegiste la incomodidad de la verdad. En un mundo que prefiere la seguridad de la tradición, tú elegiste el riesgo de la exploración. En un mundo que prefiere el conformismo de la masa, tú elegiste la valentía de pensar por ti mismo. Y eso es exactamente lo que María Magdalena hizo hace 2000 años. Ella no aceptó el rol que la sociedad le asignaba. No se conformó con ser una espectadora, no permitió que el miedo la silenciara. Buscó a Jesús, siguió sus enseñanzas, comprendió su mensaje y lo transmitió a pesar de la oposición, a pesar de los celos, a pesar del rechazo. Y gracias a eso su verdad sobrevivió, escondida, sí, distorsionada, sí, pero sobrevivió. Y ahora, en tus manos, en tu corazón, en tu conciencia, esa verdad tiene la oportunidad de vivir de nuevo, de influir de nuevo, de transformar de nuevo, pero solo si tú decides honrarla, solo si tú decides investigar más, solo si tú decides compartir lo que has aprendido, solo si tú decides vivir desde la autenticidad espiritual que María Magdalena representa, porque la verdad no se impone, se comparte, no se grita, se susurra, no se obliga, se invita, y esta es la invitación final, que tomes lo que has escuchado aquí y lo lleves contigo, que lo reflexiones, que lo explores, que lo cuestiones, que lo integres en tu propia búsqueda espiritual, que no lo aceptes ciegamente porque yo lo dije, sino que lo investigues tú mismo, que leas los textos antiguos, que estudies la historia, que formes tu propia opinión, porque esa es la única manera en que la verdad permanece viva, no cuando se repite mecánicamente, sino cuando se vive conscientemente. Y si algo de lo que has escuchado resuena en tu alma, si algo de esta historia toca algo profundo en tu ser, entonces permítete explorarlo más, permítete cuestionar más, permítete despertar más, porque ese es el legado de María Magdalena, no una doctrina, no un dogma, sino una invitación al despertar, una invitación a la verdad, una invitación a la libertad espiritual. Y esa invitación está abierta para ti, ahora, en este momento. La pregunta es, ¿la aceptarás? ¿Permitirás que esta verdad transforme tu forma de ver el mundo? ¿Permitirás que esta historia cambie tu relación con lo sagrado? ¿Permitirás que el ejemplo de María Magdalena te inspire a buscar más allá de lo que te enseñaron? ¿O simplemente cerrarás este video, volverás a tu vida cotidiana y olvidarás todo lo que has escuchado? La elección es tuya. Pero recuerda, hace 2000 años una mujer tuvo el coraje de buscar la verdad cuando el mundo le decía que permaneciera en silencio. Tuvo el coraje de seguir a un maestro cuando el mundo le decía que se quedara en su lugar. Tuvo el coraje de transmitir enseñanzas cuando el mundo le decía que no tenía autoridad. Y gracias a ese coraje, su verdad sobrevivió 2000 años de silencio, de distorsión, de censura. Ahora esa verdad está en tus manos. ¿Qué harás con ella?